Bienvenidos a Susurros de Horror. Apaga las luces y guarda silencio. Lo que vas a escuchar ocurrió de verdad, o al menos eso cuentan. Si te atreves a seguir entrando en la oscuridad, suscríbete al canal, porque aquí las historias no terminan, solo cambian de víctima. Nunca me gustó trabajar de noche. Desde niña me asustaban los hospitales cuando las luces se apagaban y los pasillos quedaban en silencio. Pero uno no siempre elige, y en mi caso, necesitaba el trabajo. Me llamo Carolina Fuenzalida. Tengo 33 años y en 2013 comencé mi primer turno nocturno como enfermera en el Hospital San José, en el norte de Santiago. En ese entonces vivía sola en un departamento pequeño, en Independencia, a unas 6 cuadras del hospital. El arriendo era barato, el edificio viejo, con las paredes húmedas y vecinos que apenas se saludaban. No tenía a nadie. Mis padres habían muerto en un accidente cuando yo tenía 17 y mi única hermana se había ido al sur hacía años. El trabajo era todo lo que me quedaba para mantenerme cuerda. Antes de llegar al San José, había trabajado en una clínica privada, pero me despidieron tras denunciar el maltrato a un paciente anciano. Nadie me creyó. Así que acepté el turno nocturno en un hospital estatal, sabiendo que era un lugar duro, con historias feas, con pacientes que no siempre salían vivos. El primer día que entré, la sensación fue inmediata. Frío. No un frío de invierno, sino uno más hondo, como si el aire mismo se negara a moverse. Los muros parecían absorber los sonidos, las voces se apagaban rápido. Me recibieron 2 enfermeros mayores, uno llamado Gonzalo y un auxiliar, Marta, una mujer gruesa y silenciosa que olía a desinfectante y café quemado. Gonzalo fue el primero en hablarme. ¿Eres la nueva? Sí, Carolina, respondí, nerviosa. Bueno, bienvenida al turno que nadie quiere, dijo sonriendo pero sin alegría. Apenas me entregó las llaves, agregó, si te toca revisar el 7º piso, no subas sola. Y se fue sin más explicaciones. Pensé que era una broma, hasta que lo escuché repetírselo lo mismo a un interno joven 1 hora después, con el mismo tono, sin ironía. Las primeras noches fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Los pacientes dormían, el ruido de las máquinas era lo único constante. Pitidos, goteos, respiraciones asistidas. Yo caminaba por los pasillos como un fantasma, revisando sueros, anotando signos vitales. El hospital tenía 9 pisos, pero del 7º no hablaban. Literalmente. En los mapas de evacuación estaba marcado, pero con un sello rojo que decía sector clausurado. Marta me explicó, a medias, que había sido cerrado tras un incendio en 2007. Murió un paciente y 2 enfermeros, dijo, bajando la voz. Desde entonces, pasan cosas. Intenté no darle importancia, pero había algo en la forma en que lo dijo. No era superstición, era miedo. Y miedo viejo, del que se acumula. Una madrugada, cerca de las 3, escuché el timbre de emergencia de un monitor sonar en la sala de observación. Corrí, pero todos los pacientes estaban estables. El sonido no venía de ahí. Me detuve. El pitido seguía, insistente, y parecía venir desde el fondo del pasillo, donde estaban las escaleras al sector antiguo. Seguí el sonido hasta una puerta metálica. Encima, una placa oxidada. Piso 7, área quirúrgica, acceso restringido. El timbre se detuvo de golpe.
y durante unos segundos juré escuchar algo detrás de la puerta. No un ruido mecánico, sino una respiración lenta, profunda, humana. Me quedé inmóvil. Mi linterna temblaba en la mano, el corazón me golpeaba en los oídos. Entonces, desde el intercomunicador de la pared, una voz ronca susurró: «No me desconecten». Di un salto hacia atrás. El intercomunicador estaba apagado, literalmente desenchufado. Corrí hasta enfermería. Marta me miró pálida, como si ya supiera. «¿Escuchaste la voz?», preguntó en voz baja. Asentí. «Entonces ya no te lo puedo ocultar», dijo. «Esa voz es del paciente del 7º piso». Esa noche no dormí, ni las siguientes. Cada madrugada a la misma hora el pitido regresaba. A veces lo escuchaba de lejos, otras veces parecía sonar dentro de mi cabeza. Intenté grabarlo con mi celular, pero cuando lo reproducía solo se oía estática. Empecé a soñar con una cama de hospital, con una figura encorvada sentada en ella. No le veía el rostro, solo la muñeca y una pulsera blanca con el número 1313. Una madrugada me atreví a preguntarle a Gonzalo por ese número. Él se detuvo, me miró fijo y me dijo: «Nunca digas ese número en voz alta, Carolina». «¿Por qué?». «Porque cada vez que alguien lo dice, la alarma vuelve a sonar». No le creí, pero desde ese día el sonido se volvió más insistente y más cerca. Con el paso de las semanas, comencé a notar cosas pequeñas. Un termómetro que caía solo, una camilla que se movía sin que nadie la empujara, puertas que quedaban entreabiertas aunque yo las había cerrado, y lo peor de todo, la sensación de que alguien caminaba detrás de mí en los pasillos vacíos. Una noche, revisando los archivos del hospital, encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta vieja, amarillenta, con la etiqueta «Paciente desconocido número 1313, piso 7». El registro decía: ingreso 3 de julio de 1998. Diagnóstico: coma prolongado por trauma craneal severo. Estado: sin familia conocida. Fallecimiento: 7 de julio de 2007 a las 3:12 p.m. Observaciones: paciente nunca fue trasladado. Eso no tenía sentido. ¿Cómo que nunca fue trasladado si el piso había sido clausurado tras un incendio ese mismo año? Al final de la ficha había una nota escrita a mano, sin firma: no abrir la sala 707. Él todavía respira. Esa frase me persiguió durante días, hasta que una madrugada, después de una guardia especialmente pesada, decidí subir. No sé qué me impulsó. Quizás la curiosidad, quizás la voz, o quizás la necesidad de saber si todo lo que había escuchado era cierto. Llevaba una linterna, mi celular y una grabadora. El ascensor no respondía al botón del 7º piso, así que subí por la escalera de servicio. El aire cambió a mitad de camino. Frío, seco, con un olor a gasas viejas y humedad. Las luces parpadeaban y cada paso resonaba como si alguien más caminara conmigo, pero unos segundos después. Cuando llegué, la puerta del piso estaba cubierta de polvo, pero el candado colgaba abierto. Empujé despacio. El chirrido metálico resonó como un gemido. Dentro, silencio total. Los pasillos estaban intactos, como si el incendio nunca hubiera ocurrido. Solo un leve olor a hollín y algo más, a carne vieja, a electricidad quemada. Avancé hasta el final del corredor. Las habitaciones tenían números oxidados: 701, 703, 705 y finalmente 707. La puerta estaba entreabierta y adentro la oscuridad era casi sólida. Apunté la linterna y la vi. Una cama, un monitor encendido, una línea verde intermitente, débil, como el pulso de algo que se niega a morir. Me quedé paralizada. No había energía en ese piso. No había razón para que ese monitor funcionara. Y entonces escuché la respiración.
no la mía, detrás, a centímetros de mi oído. No me desconecten. Esa noche no recuerdo haber bajado las escaleras. Solo recuerdo abrir los ojos en la enfermería, con Marta agachada sobre mí, dándome aire con una carpeta. Su rostro, que normalmente mostraba una calma pesada, tenía ahora una expresión que nunca olvidaré. Miedo absoluto. ¿Qué hiciste, niña?, me dijo. Subí al 7º piso. Alcancé a susurrar. Ella me tapó la boca con la mano. No digas eso aquí. No lo nombres. Intenté explicarle, pero no me dejó. Me sirvió agua y esperó a que el temblor en mis manos se detuviera. Solo entonces habló. Ese piso debió quedar vacío, pero no lo está. ¿Quién es el paciente?, pregunté. Marta bajó la mirada. No lo sabemos. Nadie lo conocía. Lo trajeron del río Mapocho hace años. Lo encontraron con los ojos abiertos, pero sin pulso. Después de aquello, cada noche parecía más larga. El hospital empezó a cambiar de maneras sutiles. A veces las luces se apagaban en secuencia, como si algo invisible caminara entre los pasillos. Otras, escuchaba pasos en la sala de descanso cuando estaba sola, y al abrir la puerta, las sillas se movían lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Pero lo peor era el reflejo. Comenzó una madrugada mientras me lavaba las manos frente al espejo del 4º piso. Vi mi rostro, pálido y ojeroso, y detrás de mí, una silueta, inmóvil. No era sombra, era alguien. Tenía puesto un uniforme hospitalario antiguo, manchado, con la tela quemada en los bordes. Giré de golpe y no había nadie. Pero cuando volví a mirar el espejo, la silueta seguía ahí, más cerca. Esa noche soñé con lo mismo, el 7º piso. Solo que esta vez las paredes estaban limpias, recién pintadas. Yo caminaba hacia la sala 707 y alguien dentro decía mi nombre una y otra vez, con voz lenta, casi tierna. Carolina, no me desconectes. Desperté gritando, y lo más aterrador fue que la alarma del monitor volvió a sonar. Las guardias se volvieron insoportables. Nadie quería quedarse sola, y los enfermeros nuevos duraban una semana antes de pedir traslado. El doctor Álvarez, jefe de turno, me llamó a su oficina una madrugada. Era un hombre flaco, con los ojos hundidos por la falta de sueño. Fue en salida. Necesito que deje de hablar del piso 7. Está generando histeria. Doctor, yo lo vi. Hay alguien allá arriba. No hay nadie. Está cerrado desde 2007, pero el monitor sigue funcionando. Los cables quedaron conectados a una línea interna nada más. Me mostró los informes, las actas de clausura, los sellos oficiales. Todo en orden. Pero mientras él hablaba, yo veía algo moverse detrás de su hombro. Una sombra delgada, casi translúcida, que se detuvo justo junto a su oído. Y entonces, la lámpara del escritorio parpadeó 3 veces. El doctor no se dio cuenta, pero yo sí. Salí de la oficina temblando, y lo supe. Ese lugar estaba vivo. Pasaron las semanas y comencé a perder la noción del tiempo. A veces creía que eran las 3 de la madrugada, y al mirar el reloj, eran las 6. Otras, el amanecer llegaba demasiado pronto. Los rostros de los pacientes me parecían todos iguales, como si se repitieran una y otra vez.
Un anciano me dijo una noche: «Usted también lo escucha, señorita». «¿A quién?» «Al que reza detrás de las paredes». Esa frase me dejó helada. El anciano murió esa misma madrugada, a las 3:12, la misma hora registrada en la ficha del paciente 1313. Comencé a revisar los archivos otra vez, buscando patrones. Encontré algo extraño. Todos los fallecimientos no explicados ocurrían a las 3:12 am, siempre un 7 de algún mes y siempre con fallas eléctricas. Cuando se lo conté a Marta, me miró con compasión. «A ti te eligió». «¿Qué dices?» «El del piso 7 siempre elige a alguien nuevo cuando el hospital cambia de administración. Eso es una locura». «No, Carolina, es un ciclo. Alguien tiene que quedarse para que los demás se vayan». Comencé a notar otra cosa: el olor. Era un aroma a cloro y carne que subía por los ductos del aire acondicionado. Un olor metálico, como si algo se estuviera pudriendo entre los muros. Lo seguí una madrugada con una linterna por el pasillo trasero del 5.º piso. El olor se hacía más fuerte conforme subía las escaleras. Y en cada peldaño noté algo imposible. Mis huellas estaban frescas, como si ya hubiera subido antes. Al llegar al 7.º piso, el candado ya no estaba. La puerta estaba abierta. La cama seguía ahí. El monitor, encendido, con la misma línea verde débil. Pero ahora había algo nuevo. Una silla al lado, con una bata blanca doblada sobre ella. Mi nombre bordado en el bolsillo. Me acerqué. El aire estaba helado. Las luces del pasillo se apagaron una a una. Y entonces, desde la cama, algo se movió. Lento, torpe. El cuerpo que yacía ahí giró la cabeza hacia mí. Tenía el rostro cubierto de gasas, pero debajo los labios se movían. «Gracias por volver». Sentí un vacío en el pecho. Retrocedí, pero la puerta se cerró con un golpe. Todo se volvió oscuro. Solo el pitido del monitor. 1, 2, 3 sonidos y luego silencio absoluto. Cuando encendí la linterna, la cama estaba vacía. Bajé corriendo, gritando por ayuda, pero el hospital estaba diferente. Los pasillos eran más largos, las luces más débiles. Los relojes marcaban la misma hora, 3:12. Escuchaba voces detrás de las puertas cerradas, murmullos, rezos, suspiros. Al mirar por las ventanas, no había ciudad, ni luces ni nada. Solo oscuridad. Marta apareció a lo lejos, caminando hacia mí, pero su rostro era otro, más pálido, sin expresión. Me tomó la mano con una fuerza antinatural. «Ya no deberías estar aquí, Carolina», dijo. «¿Dónde estoy?», pregunté. «Donde siempre has estado». No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté en una camilla, con suero en el brazo. El doctor Álvarez me miraba desde el otro lado del vidrio. Cuando entró, sonreía como si nada hubiera ocurrido. «Tuviste un colapso nervioso. Estuviste inconsciente 3 días. Intenté hablar, pero mi garganta no respondió. Solo pude mirar mi muñeca, y ahí estaba, una pulsera blanca con el número 1313. Nunca pensé que un hospital pudiera sentirse tan vivo, pero el San José lo estaba.
y yo lo sentía respirando bajo mis pies, observando cada movimiento, cada pensamiento mío, mientras subía lentamente por el corredor de servicio hacia el 7º piso. El doctor Álvarez decía que había sufrido un colapso nervioso, que había estado inconsciente 3 días, que todo lo que había visto era fruto de mi imaginación. Pero mientras caminaba por los pasillos, escuchando los ecos de mis propios pasos mezclados con murmullos que no provenían de ningún lugar, supe que estaba equivocado. Esto no era un delirio. El hospital respiraba y el 7º piso me esperaba. Las luces parpadeaban de manera irregular. Cada sombra parecía moverse con voluntad propia, extendiéndose sobre las paredes húmedas como manos que querían atraparme. El aire olía a cloro, a madera quemada, a carne húmeda y algo más. Un olor antiguo, metálico, que parecía atravesarme los pulmones. A cada paso, el sonido de mi respiración se mezclaba con un murmullo que repetía mi nombre. Carolina, Carolina, ven. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Intenté correr, pero el pasillo se extendía más allá de lo que podía recordar, como si el hospital jugara con el espacio, deformando la arquitectura para retenerme. Las ventanas mostraban la ciudad de Santiago, pero las luces titilaban, se distorsionaban, y el cielo se volvía negro profundo, sin estrellas ni luna, como si estuviéramos aislados en otro plano. Llegué al piso 7, y la puerta estaba abierta, como si me estuviera esperando. El aire ahí era un vacío tangible, helado, con una presión que me aplastaba el pecho. Avancé lentamente apuntando con mi linterna, que apenas iluminaba un par de metros. Cada paso resonaba demasiado fuerte y, sin embargo, escuchaba pasos detrás de mí, sincronizados, lentos, implacables. Al final del corredor estaba la sala 707. La puerta entreabierta dejaba ver el monitor encendido, la línea verde parpadeando débil, firme, persistente, marcando un pulso imposible. La cama estaba vacía, pero no sola. Una sombra se movía detrás de la cortina blanca, alta, encorvada, con brazos delgados y alargados. La bata blanca estaba manchada, gastada, y la pulsera en su muñeca brillaba tenuemente. 1313. No había rostro, solo un vacío que te atravesaba con la mirada. La figura habló y su voz salió de todas partes y ninguna. Has vuelto, y ahora eres mía. Intenté retroceder, pero el piso se deformó. La habitación parecía extenderse infinitamente, como si el tiempo y el espacio se doblaran sobre sí mismos. Las paredes goteaban un líquido oscuro que olía a hierro. El monitor comenzó a pitar más fuerte, y con cada pitido podía escuchar murmullos de pacientes muertos, risas apagadas, gritos sin voz. De entonces lo vi. El paciente 1313 no estaba muerto, no estaba vivo. Era algo entre ambos. Su forma se expandió, mezclando sus rasgos con los míos. Vi mi reflejo en sus ojos vacíos, mi cara pálida, mis manos temblorosas, atrapadas en su contorno espectral. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Intenté moverme y cada paso que daba me acercaba a él y a mí mismo al mismo tiempo, como si el hospital quisiera fusionarnos, como si necesitara absorberme para continuar su ciclo. El aire se llenó de voces. No nos dejes. Únete. Carolina. No pude resistir más. Me lancé hacia la puerta. Esta vez no se cerró.
Corrí por los pasillos, que ahora se habían convertido en un laberinto imposible, escalando escaleras que aparecían y desaparecían, pasando por salas que no existían antes, con pacientes espectrales que extendían sus manos pidiendo auxilio. Finalmente, alcancé la salida principal. El viento de la noche me golpeó en la cara, mezclándose con la lluvia helada. El hospital quedó atrás, o eso creí. Caminé por la calle, temblando, sin mirar atrás. El San José parecía un edificio normal desde afuera. La ciudad estaba tranquila, demasiado tranquila. Pero entonces escuché un pitido familiar. Levanté la vista y lo vi. Un monitor portátil, encendido, flotando a unos metros de mí, con la línea verde parpadeando, y sobre él, la figura encorvada, ahora transparente pero clara, con la pulsera 1313 brillando en su muñeca, me seguía. Corrí, y el pitido se hizo más fuerte. Los ecos de los pacientes se mezclaban con mi respiración, multiplicándose en la calle vacía. El suelo se volvió irregular. Los postes de luz se doblaban hacia mí, como si todo el mundo quisiera retenerme. Grité, pero solo mi eco respondió. Un automóvil pasó frente a mí. Pareció normal, pero al mirar a la conductora, era mi propia cara, mis ojos vacíos, mis labios torcidos en una sonrisa que no era mía. Caí de rodillas. El pitido estaba en mis oídos, en mi pecho, en el cielo, y comprendí la verdad. El ciclo nunca termina. El paciente no era un solo ser, ni el hospital solo un edificio. Era una entidad viva que se alimentaba del miedo y de la mente de quienes entraban. Yo era su nuevo huésped, pero también su próxima víctima. Al levantarme, ya no estaba en la calle donde había caído, estaba frente a otro hospital, otro turno, otro edificio similar. Y escuché un nuevo timbre de emergencia sonar. No me desconecten. Y supe con claridad absoluta que el ciclo había comenzado de nuevo, que el paciente me había seguido y que ninguna puerta ni calle podía salvarme, que ahora yo formaba parte de los pacientes del piso 7, perpetuando su presencia, esperando a la próxima enfermera. Ya es tarde para escapar. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta historia. Suscríbete y vuelve cuando quieras, aunque sabes bien que la oscuridad siempre termina volviendo a ti.